Los que ya tienen su Biblia a la mano, por favor, abramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y vamos a continuar nuestro estudio que titulamos La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Hechos 9. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Bautízanos con tu poder, Padre, para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Hoy nos ponemos a tus pies una vez más, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Para que tu palabra, Señor, que escuchada el día de hoy nos transforme, nos confronte, Señor. Cambie nuestras vidas, Señor. Que podamos ser cada vez más como tú, Padre Celestial. Quita cualquier distracción durante este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada terminamos justamente el libro de Hechos, capítulo 8, y vimos un personaje de nombre Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los 7 elegidos para servir en las mesas y cuidar de las viudas. Felipe era una persona común y corriente, como tú y yo, pero tenía una pasión por llevar el Evangelio, tenía una pasión para predicar la palabra. Y aún en situaciones difíciles como fue la persecución y que él tuvo que huir a Samaria, no perdió su tiempo. Él se dedicó a predicar la palabra y tuvo un ministerio, podríamos decir, exitoso. Miles de personas recibieron a Cristo. Y en el momento, en la cúspide de su ministerio, se le aparece un ángel y le dice, quiero que vayas al desierto de Gaza. ¿No? Y él podría haber dicho no. Como ahorita, quiero que vayas a San Marcos. Ellos podrían decir, no, yo estoy bien aquí en Cajabamba, ¿para qué voy a ir a San Marcos? Sin embargo, vemos en la palabra que Felipe no reclamó, Felipe no dijo al ángel, ¿por qué no mandas a otro? Si yo estoy aquí bien. Felipe simplemente obedeció y sin saber lo que le esperaba en el desierto, se encaminó hacia allá. Y ya vimos que tuvo una cita divina. Se encontró con un eunuco etíope, una persona de alto rango de la reina Candace, y él se acercó a la carreta y le predicó el evangelio, ¿no? Inclusive el etíope estaba justamente leyendo Isaías 53, y entonces él se acerca y le dije, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dijo Felipe, y el eunuco le dijo, ¿cómo? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo podré si alguno no me explica, si alguno no me guía? Y Felipe se sube a la carreta y le explica lo que significaba este pasaje en Isaías 53, y el eunuco recibe a Cristo, y más allá, dice, yendo por el camino, llegaron a un área donde había agua, y el eunuco le dice, ¿qué impide que me bautice? Y entonces Felipe le dice, si crees, puedes bautizarte, ¿no? El eunuco solo tenía que creer de todo corazón en Jesucristo como el Hijo de Dios para ser bautizado. Y el libro de Romanos 19, una vez más, nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, dice, serás salvo, ¿no? El eunuco creyó de todo corazón, fue salvo y se bautizó. Y luego dice el texto que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pues siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. De repente el Espíritu del Señor se llevó a Felipe cuando él y el etíope salían del agua, y Felipe fue transportado hasta esta ciudad filistea de Azoto, ¿no? Parece un hecho salido de una película, ¿no? Que Felipe haya sido transportado inmediatamente a otro lugar. Pero bueno, esas son las cosas sobrenaturales que solo el Señor puede hacer, y en este caso lo hizo con un fin que lo vamos a ver más adelante, llevándose a Felipe a esta ciudad.
Pero ahora vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Y antes de empezar, quiero decirles que en estos pasajes vamos a ver algo sobrenatural también. Vamos a ver cómo Saulo de Tarso, un hombre que perseguía despiadadamente a los cristianos, se convierte en el apóstol Pablo. Un hombre que ahora evangelizaba hasta las piedras, por así decirlo. Así que en este hecho no es solo un evento histórico, por así decirlo, es más bien un poderoso testimonio de lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de una persona. Este hombre de nombre Saulo pasó de ser un perseguidor violento de los cristianos a ser un fiel siervo del Evangelio. Y hoy veremos cómo esta historia nos enseña tres cosas. Nos enseña el poder de Dios para transformar. Nos enseña la importancia de la obediencia y también nos enseña la belleza de la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer los primeros versículos del libro de Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 6, que dicen: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Todavía en ese momento no los llamaban cristianos, los llamaban del camino. Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Punto 1, si estás tomando nota: el poder de Dios para transformar al más improbable. Este versículo empieza diciendo: mientras tanto, Saulo dice. Esto quiere decir que mientras Felipe estuvo evangelizando en Samaria y que luego fue enviado por el ángel al desierto de Gaza y ahí tuvo su encuentro divino con el eunuco etíope, algunos le llaman diosidencia, Saulo seguía haciendo lo que en ese momento era su prioridad: perseguir, encarcelar y matar a los cristianos. Una de las cosas que Saulo hacía después que agarraba a estos cristianos, se los entregaba a los romanos, los ponían en el Coliseo romano y ahí las fieras se los devoraban. Ese era Saulo, ¿no? Ahora, recordemos que Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. Fue él quien sostuvo las ropas de Esteban en señal de aprobación de su muerte. Incluso después de ese evento, fue Saulo quien empezó una persecución despiadada contra los cristianos. Dice en Hechos 8, del 1 al 3, que ya lo hemos visto, y Saulo estaba allí. Por algo el autor lo pone. Saulo estaba allí, haciendo ver que, sí, aprobando la muerte de Esteban. Dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, entre ellos Felipe. Unos hombres piadosos, dice, sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Dice el texto que
Saulo básicamente era un enemigo de la fe. Él no solo estaba en desacuerdo con los cristianos, sino que los perseguía activamente. Saulo tenía el poder, tenía la aprobación y la autoridad religiosa para buscar a los del camino, los cristianos, y destruir la iglesia. Esa era su meta, ese era su fin. ¿Sabes qué? Destruir a la iglesia cristiana. Saulo era un enemigo declarado de los cristianos. Su objetivo era ese, destruir la iglesia, pero en medio de su camino a Damasco, Jesús lo confronta con una luz del cielo y le pregunta, escuchen bien, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo estaba persiguiendo a Cristo? Cristo ya estaba en el cielo. ¿Pero qué nos muestra esto, iglesia? Esto nos muestra que cuando persigues a un creyente, cuando persigues a un cristiano, estás persiguiendo a Cristo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no era un ateo indiferente, era un religioso ferviente que pensaba que servía y agradaba a Dios al perseguir a la iglesia. Eso es lo que él creía. Él creía que él estaba agradando y obedeciendo a Dios, persiguiendo a los cristianos como si fueran enemigos de Dios. Para él eso estaba bien. Eso era lo que tenía que hacer, como muchos. Sabía quién era él y qué es lo que estaba haciendo. Pero esto nos demuestra también, iglesia, la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo y que a Él no se le escapa nada. También nos muestra que es un llamado muy personal, un llamado de atención muy personal. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús llama a Marta en Lucas 10:41, Jesús le respondió, Marta, Marta. Y lo que quiero decir es que Jesús llama a Saulo y repite su nombre 2 veces, Saulo, Saulo, como una llamada personal de atención. Saulo, Saulo, préstame atención, te estoy hablando. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, le dice. Jesús llama la atención de Marta mencionando su nombre 2 veces para corregir su comportamiento. También lo vemos en Lucas 22:31, que el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Jesús los llamó por su nombre y lo repitió, y fue un mensaje muy personal, y Dios estaba tratando de llamar su atención. Iglesia, nos conviene considerar todas las enseñanzas que son para nosotros como personales, como dirigidas directamente hacia nosotros. Yo recuerdo cuando era joven, hace poquito, mi mamá o mi papá, cuando me decían, Juan, Juan, ya sabía que tenía que prestar más atención a la corrección que iba a recibir. Luego le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me persigues? El perseguidor es ahora confrontado por Cristo. ¿Qué nos muestra esto, iglesia, también? Esto nos muestra que perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Cristo mismo. Jesús no le dice, ¿por qué me persigues? O ¿por qué persigues a mis seguidores? Sino, ¿por qué me persigues? Aduciendo que al perseguir a sus seguidores estaba en realidad persiguiendo al mismo Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué había hecho Jesús contra Saulo para que lo persiguiera? En realidad no le había hecho nada. Sin embargo, lo perseguía al perseguir a sus seguidores para matarlos. No les bastó con matarlo una vez en la cruz. Esto nos muestra también que nadie, ni el peor criminal, está fuera del alcance de la gracia de Dios. A veces creemos que ciertas personas son casos perdidos, pero Dios puede tomar incluso al más endurecido y transformarlo. De repente tú estás orando por alguien, de repente tú estás
predicándole a una persona, dándole testimonio a una persona, y esa persona se resiste, no quiere saber nada de Cristo, no te desanimes, ten fe, que el Señor puede convertir al más duro de corazón. Leí una vez el caso de una joven que fue violada y asesinada de una manera horrorosa. El padre de esta joven era un pastor, y cuando este hombre fue sentenciado a pasar en prisión el resto de su vida, el padre, el pastor, pidió visitarlo. Y en esa reunión el pastor lo perdona por lo que había hecho. Este criminal se arrepiente, recibe a Cristo, luego el pastor le regala una Biblia, y años más tarde, este criminal, ya convertido, se convierte en el pastor de la iglesia, y muchos de los presos que estaban ahí se convierten. Esto sucedió en Puerto Rico, a propósito. Iglesia, Dios tiene sus propósitos y ningún criminal está fuera de su gracia. Este pastor aplicó la misma gracia que él había recibido de Dios. Iglesia, Jesús puede interrumpir cualquier camino de rebelión o error, no importa cuán lejos alguien esté del camino. Una sola palabra de Cristo puede cambiarlo todo. Y el libro de Mateo 8:8 nos muestra el caso de este centurión. Dice que el centurión le respondió a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Imagínense la fe de este centurión que sabía que una sola palabra de Jesús bastaba para sanar a su criado. Y quizás la pregunta sea, ¿creemos nosotros que la palabra de Dios es poderosa? ¿Creemos nosotros que una sola palabra de Dios puede curarnos, puede sanarnos, ya sea de algo físico, ya sea de algo emocional, ya sea de algo espiritual? Una sola palabra de Cristo bastó para sanar al criado del centurión. De la misma manera que una sola palabra de Cristo puede sanarnos también a nosotros, iglesia. Dice la historia que un personaje de nombre John Newton, que era conocido como el más grande traficante de esclavos, era despiadado y malo con ellos. Muchos incluso murieron por su culpa. Pero un día, este se convirtió, luego se hizo pastor, y él siempre decía: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Imaginen un tren descarrilando, yendo directo al abismo. Nadie puede detenerlo, pero de pronto una fuerza sobrenatural lo detiene en seco y lo pone sobre una nueva vía. Así es la intervención de Cristo en nuestras vidas. Y así fue la intervención de Cristo en la vida de Saulo. De la misma manera que lo fue en nuestras propias vidas. Hay personas en nuestra vida que parecen imposibles de alcanzar. Son como ese tren descarrilándose, yéndose al abismo, sin esperanza, pero Dios no se rinde con nadie. Así que debemos orar por ellos como seguramente lo hizo la iglesia por Saulo. Luego Saulo preguntó en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Saulo, al igual que Cornelio, sabía que la voz venía del cielo y por eso pregunta, ¿quién eres, Señor? Y al decir Señor demuestra que ya sabía quién era. Saulo vio al Señor Jesús y más adelante lo afirma Ananías en Hechos 9:17 cuando dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego el mismo Saulo, ya convertido en Pablo, en 1 Corintios 9:1, no soy libre, dice, no soy apóstol, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor?
¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Luego dice el texto, Jesús le responde, yo soy. A quien tú persigues, contestó la voz. Y luego le dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aparentemente, Saulo seguía en el suelo, probablemente anonadado, sorprendido. Ahora, imagínense la reacción de Saulo al darse cuenta de que Jesús de Nazaret le hablaba desde el cielo. En ese instante entendió que había estado muy equivocado. Porque este Jesús, a quien él consideraba un impostor y a quien perseguía con tanta intensidad, ahora se le aparece en una gloriosa luz y le habla. Y Saulo, al escuchar su voz, no le queda más que obedecer. Jesús no le dijo que ya era salvo por la visión, sino que en la ciudad iba a aprender lo que tenía que hacer. Quizás te preguntes, ¿por qué no le explicó el Evangelio Jesús mismo? ¿Por qué Jesús no le dijo de una vez, haz la oración para salvarte? Iglesia, el plan de Dios es que la gente tiene que escuchar el mensaje del Evangelio predicado por los hombres. De la misma manera que acabamos de orar por este grupo de personas que van a ir a San Marcos, y en San Marcos van a haber personas que van a escuchar la predicación del Evangelio por parte de estos hombres y mujeres. En el libro de Jonás 1, del 1 al 2 dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Por qué no lo hizo Dios mismo? ¿Por qué no fue Él mismo a Nínive? Porque ese no es el plan de Dios, ese no es su plan. Su plan es usarnos como sus instrumentos. Por eso nos dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Dios en este caso usa a Ananías, como lo vamos a ver más adelante. Ananías fue y le predicó el Evangelio a Saulo y le dijo incluso que qué debería hacer. Por lo tanto, Saulo no fue convertido en el camino de Damasco, sino tuvo un encuentro con Jesús. Él fue convertido en la ciudad misma y después de oír y obedecer el Evangelio, el libro de Romanos 10:17 nos dice, hey, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pablo escuchó el mensaje, la palabra de Cristo. Iglesia, los milagros o diosidencias observados en los casos de conversión de los 3000, en el caso del eunuco, en el caso de Saulo y de muchos otros, solamente sirvieron para reunir al pecador con el predicador. Y es así como el Señor nos abre las puertas, iglesia. Con esas diosidencias, con esas citas divinas, para que nosotros podamos compartir el mensaje de Cristo. Y por eso siempre nuestra oración es, Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver esas citas divinas que tú pones delante de nosotros. ¿Cuántas citas divinas para predicar el Evangelio a veces nos perdemos porque estamos ofuscados en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias actividades, y nos perdemos la bendición de predicar el Evangelio a una persona? Mi oración para estos hombres y mujeres que van a San Marcos es, Señor, abre sus ojos espirituales, Señor, para que ellos puedan ver esas citas divinas que tú ya tienes organizadas en San Marcos. De la misma manera, Señor, abre nuestros ojos espirituales para los que vivimos aquí en Cajabamba, Señor, para no perdernos las citas divinas que tú ya tienes organizadas para nosotros aquí, Señor. Ya abre nuestros oídos espirituales también para escuchar tu voz, Señor. Saulo escuchó la voz del Señor. A Saulo no le quedaba ninguna duda de que esa voz venía del cielo.
Y luego esa voz misma le dice, Saulo, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Esa fue una orden. El gran Saulo, el gran perseguidor de cristianos, aquel que mataba, que sacaba, arrastraba a la gente de sus casas y los llevaba al Coliseo para que sean devorados por las fieras. Ese mismo Saulo, que se creía el más, escuchó esa voz y obedeció. Es más, estaba ciego, no podía ver. Tuvo alguien que llevarlo, tuvo que depender de alguien. Saulo, levántate, le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Saulo, levántate, que te voy a usar. Saulo, levántate, que vas a ser mi instrumento para traer libertad a los cautivos. Esto es muy importante, iglesia. Jesús se le apareció a Saulo porque para ser apóstol tuvo que ser testigo de Cristo resucitado. En Hechos 1:22 dice precisamente, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas, es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Saulo recibió su apostolado y el mensaje que había de predicar directamente del Señor. Y dije que era importante, iglesia, porque hay muchos por ahí que se hacen llamar apóstoles y nunca han sido ni serán testigos del Cristo resucitado. Leamos los versículos del 7 al 9, que dicen: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. El Señor le abrió los ojos espirituales a Saulo. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Punto 2, si estás tomando nota. Un encuentro que cambia todo. Imagínense ese encuentro directo con el Señor. Jesús interrumpe el camino de Saulo de una manera sobrenatural y le habla directamente diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego física y espiritualmente hablando. Saulo estaba quebrantado. Saulo a partir de ese momento no podía ver nada. Dice el texto que los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. No era para menos. El gran Saulo estaba en el suelo, ciego, y ellos oían una voz, pero no podían identificar de quién era. La comunicación fue solamente para Saulo. El Señor solamente se dirigió a Saulo y solamente Saulo pudo reconocer de quién era esa voz. ¿Alguna vez les ha pasado que se levantan a las 3, 4 de la mañana y escuchan una voz? No saben de dónde es, no saben de dónde viene, pero saben que es el Espíritu del Señor que te está hablando. Y muchas veces te está despertando y te dice: ora por fulano. Te pone una persona en la mente por la que tienes que orar. Y más adelante te das cuenta que hay una diosidencia, porque esa persona también se levantó a las 4 de la mañana. Los que estaban con Saulo no identificaron su voz, pero Saulo sí la identificó. ¿Quién eres, Señor? Esto nos muestra, iglesia, que cuando Dios nos habla, algunos no identificarán su voz, pero habrá muchos que no van a entender. Para ellos puede ser incluso locura.
Ellos no eran testigos de Cristo resucitado. Este detalle es sumamente importante porque estos hombres eran testigos oculares de la luz que les rodeó y de la voz, pero no sabían de quién era. Y Pablo sí, porque estaba hablando directamente a él. Y porque le dijo, Saulo, Saulo, escúchame, presta atención, que te voy a hablar. Saulo escuchó. En Juan 12, del 28 al 29, que no lo podemos ver, algo pasó. Ah, sí, ahí está, no está aquí en la televisión. Cuando Jesús estaba prediciendo su muerte y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Muchos no entendieron ni reconocieron la voz del Señor. Más bien la confundieron con un trueno o con la voz de un ángel. Y el libro de Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y quizás esa sea la pregunta para hoy también, iglesia. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Y lo estás siguiendo? ¿Estás siendo obediente a su voz? ¿O simplemente dices, no, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo tengo que hacer, no lo que Él me está diciendo que haga? Los hombres y mujeres por los que hemos orado, que van a San Marcos, ellos escucharon la voz de Dios. El Señor puso en su corazón y en su mente ese deseo de ir y ser testigos de Él en San Marcos. Y fueron obedientes. Y dijeron sí al llamado, reconocieron su voz y dijeron sí al llamado. Iglesia, como hijos de Dios necesitamos reconocer su voz y seguirlo. Necesitamos reconocer su voz y ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. Todos necesitamos un encuentro sobrenatural con Jesús. Y esto no se trata de religión o tradición, iglesia, sino de una relación personal con el Cristo resucitado. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo fue que Felipe vio a ese ángel? Pues él lo vio. Quizás nadie más lo vio. Pero el Señor abrió sus ojos espirituales para que él viera al ángel. Y el ángel le habló. Y el ángel le dijo específicamente, ve al desierto de Gaza. No le dijo que ahí iba a encontrar a un eunuco etíope. No le dijo nada de eso. Porque él primero quería el corazón de Felipe. El Señor abrió sus oídos espirituales. Felipe pudo escuchar clara y específicamente la voz del ángel y obedecer. Y de la misma manera esa tiene que ser nuestra oración, iglesia. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero escuchar tu dirección. Aquí estoy, heme aquí, dime qué tengo que hacer. Pero muchas veces no queremos preguntarle porque nos asusta la idea que nos pueda decir, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a Alaska. Ahí quiero que prediques la palabra. Y de repente tú dices, pero no me gusta el frío. El Señor no nos quiere cómodos. El Señor no nos quiere cómodos para nada. El Señor nos va a incomodar para poder usarnos. Vamos a leer los versículos del 10 en adelante, del 10 al 17, que dicen, entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Y Ananías respondió, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí
autorizada por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, o mejor dicho, no tengas miedo, Ananías, ve, porque ese hombre, escúchenme, ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Estos hombres por los que hemos orado, hombres y mujeres, son mis instrumentos escogidos para dar a conocer mi nombre en San Marcos. Ustedes que están aquí son mis instrumentos escogidos, dice el Señor, para dar a conocer mi nombre aquí en Cajabamba. Yo le mostraré, dice, cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Mejor dicho, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir persecución, por causa de su nombre, vamos a ser tribulados. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Punto 3, si estás tomando nota, el llamado de Dios y la obediencia de un siervo. Y vuelvo, repito, hay un llamado, pero si no hay obediencia de parte del siervo, lo mismo que nada. Si el Señor te llama y tú dices sí al llamado, pues serás su instrumento y tendrás bendición. Ananías fue llamado por Dios y él respondió, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos responder, aquí estoy, Señor? Aquí estoy. Heme aquí, úsame, Señor. Él reconoció la voz del Señor y se puso a su disposición. Luego le dice, ve a la casa de Judas. Ahí vas a encontrar a una persona llamada Saulo de Tarso. Todo el mundo lo conocía. Ananías lo conocía y le tenía miedo. Ananías fue llamado a ir donde estaba él, Saulo de Tarso. Dios lo llamó a orar por alguien que él sabía que era peligroso. Y a pesar de todo y con temor, Ananías obedece. Y gracias a su fe y obediencia, Saulo recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. Luego dice que Saulo estaba orando. Imagínense, Saulo estaba ayunando y orando por 3 días. ¿Cómo se le ocurrió esto? Saulo era un fariseo de fariseos. Saulo conocía el Pentateuco de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Saulo conocía el Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, y sabía que en el libro de Éxodos había leído la historia de Moisés que subió al monte a recibir las tablas y estuvo 40 días y 40 noches orando y sin comer. Saulo sabía eso. Y Saulo quiso practicar el ayuno y la oración para conectarse con el Señor. Tanto así que tuvo una visión de que Ananías venía. Ananías fue llamado a ir donde estaba el famoso Saulo de Tarso, el peor perseguidor de los cristianos. Ananías sabía eso. Tuvo temor, pero eso no impidió que obedeciera al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos tener temor? Ay, ¿ahora qué voy a decir en San Marcos? Ay, no me gusta hablar con desconocidos. ¿Y qué pasa si me encuentro con un borracho? ¿Y qué pasa si me gritan o no me hacen caso? Y tenemos temor, y está bien, está justificado el temor. Pero, ¿cómo reaccionamos ante el temor? ¿Nos quedamos paralizados? ¿O obedecemos al Señor y a pesar del temor vamos a predicar su palabra? Y sabemos que el espíritu que Él nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de valor, dominio propio y amor. Vamos equipados con el poder del Espíritu Santo. Ananías, gracias a su obediencia, predica la palabra a Saulo. Saulo recobre la vista y fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. Luego dice que Saulo estaba orando.
Una vez más, esto indica un verdadero cambio de corazón. Ya no era el perseguidor de los cristianos. Ahora Saulo estaba orando y meditando en todo lo que le había pasado en estos días. Se podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente. Él simplemente había repetido oraciones formales antes de esto. Pero ahora sí estaba teniendo una conversación con aquel que se le había aparecido. Iglesia, el llamado de Dios es una invitación a una relación personal. Un viaje de gracia y obediencia que está abierto a cada uno de nosotros. A todos los que respondemos a su voz. No se trata de un evento singular, sino de un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Cada vez más vamos a escuchar y entender que es la voz del Señor la que nos habla. Cada vez vamos a prestar más atención a esa voz. El libro de Timoteo 2, 2 de Timoteo 1, del 8 al 9 nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él ya nos había escogido desde antes de nuestra creación. Él ya nos había escogido y nos había dado un propósito. A veces Dios nos va a llamar según su propósito a hacer cosas que parecen peligrosas, cosas que parecen difíciles, pero su plan siempre es perfecto, iglesia. Y nuestra obediencia puede ser esa llave que va a desbloquear la transformación en otros. Ananías no era un apóstol, ni era un líder famoso. No, ni era un recién graduado del colegio bíblico. No. Ananías era un creyente común, pero su fe y obediencia lo convirtieron en parte vital del plan que Dios tenía para con Saulo de Tarso. Ananías era ese instrumento que Dios iba a usar en su plan para con Saulo. Iglesia, Dios usa personas ordinarias, personas simples, personas comunes como tú y yo. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y tú puedes ser uno de ellos. Nuestra obediencia puede marcar la diferencia en la vida de alguien que Dios está llamando. Por ejemplo, un creyente temeroso que testifica a un compañero de trabajo, sin saber que esa semilla llevará a una vida cambiada y a muchas otras más. Tú no sabes a quién más esa persona después le puede predicar, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. A veces una simple palabra o acción, como invitar a alguien a la iglesia a compartir tu testimonio, puede desencadenar una transformación. Y es una transformación, no es una transformación temporal, es una transformación eterna. Es una transformación para la eternidad. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con tu sí. Muchas veces Dios nos pedirá que hagamos cosas incómodas. ¿Estamos dispuestos a obedecer como Ananías? ¿Estamos dispuestos a decir sí a pesar del temor? Luego dice el versículo 12, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre su vista. Esto nos muestra que el Señor seguía trabajando con Saulo, haciéndolo sensible a escuchar su voz y preparándolo para la llegada de Ananías. De la misma manera, el Señor está preparando corazones en San Marcos. El Señor va delante de nosotros peleando las batallas. El Señor ya está en San Marcos tocando corazones para la llegada de
de todos los misioneros que van a ir, no solamente los 8 de acá, van como 50. Ya el Señor está orquestando citas divinas, ya el Señor ha tocado corazones, ya hay visiones, para que cuando esa gente llega, sean usados como instrumentos de Él para traer sanidad, para traer salvación. El temor de Ananías era inminente, pero aún así obedeció. Y dice el texto en el versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Cristo escogió a Saulo para ser su instrumento, para llevar el nombre de Jesús ante gentiles, reyes e israelitas. De la misma manera que Cristo nos ha escogido a cada uno de nosotros para ser sus instrumentos y predicar el Evangelio. Luego dice, yo te mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahora se voltea la tortilla. Ahora Saulo, el que había perseguido a los discípulos, ahora él mismo había de ser perseguido por el nombre de Cristo. Y dice el texto que Ananías se fue y cuando llegó a su casa le puso las manos a Saulo. Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Parece ser que aquí es cuando Saulo realmente fue nacido de nuevo. Aquí es donde recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera, que era tanto la ceguera espiritual como la ceguera física. Ananías dijo sí al llamado de Dios. Dios lo usó como su instrumento para que Saulo recobrara la vista y sea lleno del Espíritu Santo. El libro de Juan 15:16 nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Para terminar, ahí está claro, Él nos escogió y nos comisionó para que lleváramos y diéramos fruto, un fruto que perdure, un fruto eterno, cada uno de nosotros, de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido comisionados a través del Espíritu Santo para ir y dar fruto. Y dar un fruto que perdure, un fruto eterno. Iglesia, trabajamos para la eternidad. Y esa es nuestra misión. Y esa es la misión de los que hemos orado hoy y los otros que van a ir. Que van a ir a dar un fruto que perdure, un fruto eterno. Y esa es la comisión. Y la pregunta es, ¿vamos a decir sí al llamado? ¿O vamos a decir no? ¿O nos vamos a quedar en silencio? Quiero decirles que el Señor nos está llamando. El Señor ya viene pronto. Y Él quiere que todos se salven, iglesia. Y Él nos está llamando a ir, a ser sus instrumentos para traer salvación a todas esas personas que todavía no conocen de Él. Y si Él viene, esas personas se quedan y van a ser condenadas al infierno. Nosotros somos sus instrumentos. Iglesia, dejémonos usar por Él. Amén.